les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 14. El corazón de Izuku estaba acelerado mientras esperaba que Eihiro terminara de ducharse. El hecho de que estuviera acostado en la cama de Eihiro, rodeado por el aroma del alfa y aún con su ropa puesta, lo estaba poniendo aún más nervioso. Estaba enviando mensajes de texto a Tsume mientras intentaba calmarse, necesitaba el apoyo de su mejor amigo antes de comenzar a enloquecer. La puerta del dormitorio se abrió y Eihiro entró. Eihiro realmente tenía el cuerpo de un dios. Fue a unirse Izuku en la cama, pero notó lo tenso que se veía el pequeño Omega, el suave rubor que cubría sus mejillas pecosas hizo que Eihiro sonriera con cariño. ¿Estás nervioso?, preguntó mientras colocaba suavemente un rizo verde detrás de la oreja de Izuku. Un poco, respondió Izuku tímidamente. No podía evitarlo. Sería la primera vez que pasaría la noche con un alfa en una casa que no era la suya. Incluso cuando había estado con Shinzou, nunca se había quedado a pasar la noche allí. No te preocupes. No voy a hacer nada que no quieras, le aseguró Eihiro. Ven aquí. Se sentó contra la cabecera y tiró de Izuku hacia su regazo, envolviendo sus brazos alrededor de la delgada cintura de Izuku antes de darle un tierno beso en la frente. El gesto cariñoso hizo que Izuku se sonrojara suavemente, su vientre se llenó de mariposas cuando Eihiro se inclinó de nuevo, pero esta vez para besarlo en los labios. Compartieron besos lentos por un momento. Eihiro le dio un último beso a Izuku antes de separar sus labios y mirar directamente a los hermosos ojos esmeralda de Izuku. ¿Qué tan experimentado eres?, preguntó en un murmullo bajo. La pregunta inmediatamente hizo que Izuku se sonrojara. Lo siento. Es para saber qué tan lento debo tomar las cosas, explicó Eihiro con una sonrisa tranquilizadora. Sabía que era algo muy personal, pero necesitaba saber qué había hecho Izuku si quería ir a su ritmo. No quería correr el riesgo de asustar a Izuku haciendo las cosas demasiado rápido. ¿Sabes que tuve novio el año pasado?, respondió finalmente Izuku en un tímido susurro. Hicimos cosas pero, nunca llegamos hasta el final, evitó la mirada de Eihiro mientras confesaba ser virgen, un adorable tono rosado cubría sus mejillas. Eihiro simplemente tarareó en respuesta mientras acariciaba suavemente los costados de Izuku. A pesar de que el hecho de que Izuku fuera virgen significaba que tenía que tomar las cosas con más calma de lo que había planeado, no le importaba. Sería el primero en conectarse completamente con Izuku y nada podría complacerlo más. Sin embargo, tampoco le habría importado si Izuku ya hubiera tenido sexo. Lo más importante eran los momentos íntimos que compartirían juntos, no el pasado. ¿Qué hiciste?, Eihiro pidió más precisiones e Izuku se sonrojó furiosamente en respuesta. El pequeño Omega se estaba sintiendo bastante avergonzado, pero sabía que era normal que Eihiro quisiera saber hasta dónde había llegado ya. Demostraba que Eihiro realmente se preocupaba por él. Mamá. Eihiro le dio un dulce beso en la frente a Izuku para recompensarlo por haberle contado. Aunque Izuku tal vez no había llegado hasta el final todavía tenía bastante experiencia con los preliminares. Eihiro, por otro lado, ya tenía su cuota de experiencia en lo que se refiere al sexo. Había tenido varias relaciones que habían durado al menos unos meses durante los cuales tuvo tiempo para explorar lo que particularmente disfrutaba, cuáles eran sus manías y lo que no le gustaba. En realidad no le gustaba el sexo convencional, pero aún así iría despacio por Izuku. ¿Por qué rompieron?, preguntó la pregunta que no podía esperar hacer desde la primera vez que se enteró de que Izuku tenía un exnovio. Izuku respiró profundamente antes de responder. Me estaba presionando para tener sexo, pero yo no quería hacerlo todavía. Quería estar segura de que él era el indicado para mí. Aunque algunas personas pensaran que esto era anticuado, Izuku quería entregar su virginidad a la persona que se convertiría en su pareja. No quería tener su primera vez con alguien que no fuera su alfa. Si tenía sexo con alguien, significaba que iba a pasar el resto de su vida con esa persona. Con nadie más. Pero ya se hartó de esperar y me engañó con otro Omega, dijo Izuku con un murmullo de dolor.
Solo pensar en ello le hacía doler el corazón. Aún recordaba lo herido que había estado cuando había entrado en Shinzou teniéndose con alguien que no era él. Su corazón se había destrozado en pedazos. Nunca haré eso, aseguró Eihiro inmediatamente a Izuku. Engañar a alguien es algo que nunca hice y nunca haré. En realidad, ni siquiera entendía por qué algunas personas hacían eso. Si querías estar con otra persona, entonces rompías con la persona con la que estabas en ese momento. En realidad, no era tan complicado. Yo tampoco te presionaré. Quiero valorarte. Tener sexo no es lo más importante en una relación. Además, los juegos previos podían ser mucho más interesantes y placenteros que el sexo si se hacían bien. Por eso a Eihiro no le importaba esperar antes de llegar hasta el final con Izuku. Puedes esperar todo el tiempo que quieras, le dijo a Izuku mientras acariciaba suavemente la mejilla del Omega. Gracias. Izuku se sonrojó suavemente en respuesta, sintiendo una calidez en su interior. Sabía que Eihiro no sería como Shinzou u otros alfas. Era respetuoso y atento. Sería gentil con Izuku y respetaría sus decisiones. Tu ex todavía te molesta. ¿Por eso te molestaste cuando me llamaste? No está contento de que esté contigo, suspiró Izuku. Deseaba que Shinzou finalmente comprendiera que lo suyo había terminado. No había forma de que Izuku pudiera perdonar a alguien que lo había engañado. No había vuelta atrás una vez que su confianza se había hecho añicos. ¿Necesitas que hable con él?, preguntó Eihiro, pero Izuku negó con la cabeza como respuesta. No sería una buena idea, dijo, haciendo que Eihiro frunciera el ceño. ¿Por qué? Su kirk es un lavado de cerebro, explicó Izuku. Por mucho que creyera que Eihiro era más fuerte que Shinzou, ser prudente era lo mejor que podía hacer. Solo necesita que alguien le hable para tomar el control de ellos. Ya lo hizo. Eihiro inmediatamente pensó en lo peor. No, nunca, le aseguró rápidamente Izuku. Me prometió que nunca usaría su don conmigo. Shinzou tal vez lo había engañado, pero no era un villano. Nunca lo había obligado a hacer nada ni se había puesto violento con él. Aún así, eso no cambiaba el hecho de que había traicionado su confianza cuando sabía perfectamente cuánto le dolería. Está bien. Eihiro le dio otro beso cariñoso en la frente a Izuku antes de acercarlo aún más a él. Gracias por contarme todo esto, dijo en un murmullo tranquilizador. Podía notar que Izuku había sufrido mucho debido a su última relación, pero se aseguraría de cuidarlo bien como se merecía. Te prometo que seré el mejor alfa para ti. Las palabras hicieron que el corazón de Izuku se agitara dentro de su pecho. Lo sé, respondió tímidamente, sus mejillas se sonrojaron cuando Eihiro se inclinó para darle un suave beso en los labios. Me alegro de que lo hagas. Eihiro sonrió antes de besar a Izuku de nuevo, esta vez capturando los labios de Izuku con los suyos. ¿Puedo quitarte la camisa?, le preguntó Eihiro. La pregunta provocó que Izuku sintiera escalofríos en la espalda y el corazón del pequeño Omega se aceleró cuando Eihiro lo miró directamente a los ojos esmeralda. Ese sí, Izuku dio su consentimiento en un tímido susurro. Estaba nervioso porque Eihiro nunca lo había visto desnudo. Aún y tenía miedo de que al alfa no le gustara lo que vería. El problema era que Izuku no tenía el cuerpo típico de un Omega. Tenía músculos ya que tuvo que entrenar mucho para poder salvar a la gente. Sus abdominales y pectorales estaban definidos, contrastando con la apariencia normalmente suave de los Omegas. Por las dudas voy a subir el cap sin censura en Patreon gratis.